Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis y diseño sismo resistente de estructura. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre dinámica de estructura. Estamos haciendo un breve repaso, estamos tocando los puntos y aspectos más fundamentales de la dinámica de estructura. En la clase anterior estábamos hablando sobre la vibración libre y en general sobre lo que era un sismo, que son los terremotos como tal, ¿no? Y cómo estos impactan a los edificios. Más adelante vamos a entrarnos un poco más, ¿no? Cuando ya estemos hablando de análisis estático equivalente, análisis modal espectral, de análisis de tiempo e historia. Por ahora, como les digo, estamos tocando los puntos más fundamentales. Ok, entonces en la clase anterior habíamos dicho, ¿no? Que un sismo básicamente lo que hace es que induce aceleraciones en una estructura. La respuesta de la estructura no va a ser igual a la fuente excitatoria, que en este caso es la carga sísmica. La estructura tiene sus propias propiedades como su masa, su rigidez, su inercia como tal, ¿no? Que está relacionado con la masa. Y esto lo que va a hacer es que va a ya sea amplificar o disminuir la respuesta con respecto a la respuesta del suelo, la respuesta excitatoria de la fuente, que en este caso sería el suelo, pero pueden ser distintas fuentes excitatorias. Lo que pasa es que en este curso nos estamos centrando únicamente en la parte sismo resistente, pero dinámica de estructura es muy amplio y tiene muchísimas aplicaciones. En la clase anterior estábamos hablando de vibración libre no amortiguada. Básicamente estábamos diciendo de que un sistema nosotros lo tomamos como que sostengamos el sistema acá, impongamos un desplazamiento inicial o ya sea una velocidad inicial y lo dejemos oscilar. Al dejarlo oscilar de lado a lado, lo que vamos a tener básicamente es una vibración perpetua con una amplitud constante, que es lo que podíamos ver acá. Pero les dije que en la práctica eso no es cierto, ¿no? Eso solo era para adentrarnos a los conceptos fundamentales como el periodo de vibración, la frecuencia natural de la estructura, por ejemplo, la respuesta de la estructura que es sinusoidal como tal y la amplitud del movimiento. Pero le explicaba que en la práctica sí hay un mecanismo de disipación de energía, el cual es el amortiguamiento. Si vemos a esta gráfica acá, podemos ver que tenemos el mismo pórtico marco básicamente bajo un desplazamiento inicial, pero ahora la diferencia es que tenemos modelado un amortiguador acá. Esto es modelado como un amortiguador viscoso, pero no se confundan. No es que la estructura tenga un amortiguador viscoso como tal. Sí, yo sé que en la práctica hay estructuras que tienen aislamiento de base, amortiguadores viscosos, etcétera, para básicamente disipar, ¿no? el movimiento en algunas ocasiones cuando es necesario. Por ejemplo, si tienen movimientos demasiado altos, podemos controlar derivas, podemos controlar el comportamiento de la estructura con amortiguadores, pero este no es el caso, no es un amortiguador mecánico, es una idealización, o sea, estamos idealizando que el material como tal, o sea, ya sea concreto, acero o madera, tiene una capacidad de amortiguamiento en cada uno de los ciclos de vibración, o sea, mientras es desplazado hay una disipación de energía porque tiene que obedecer a la ley de la conservación de la energía, o sea, no va a oscilar por siempre. Entonces lo que hacemos es idealizar esto a través de este amortiguador que está acá. En este amortiguador decimos que es proporcional a la velocidad. Básicamente, esta constante de amortiguamiento C es proporcional a la velocidad del sistema. Una vez más, si nosotros sujetamos esto a una condición inicial, ya sea un desplazamiento inicial o una velocidad inicial, va a vibrar. Si hacemos un corte acá, por ejemplo, y vemos a la fuerza interna en un instante en el tiempo, y eso es esencial, o sea, esto no es estática, esto no va a ser igual en todo momento. Esto se cumple en un instante específico en el tiempo. En un segundo, por ejemplo, t igual a 0.2 segundos. Entonces, en ese instante en el tiempo estamos haciendo un corte y vemos a la fuerza interna. Miramos que tenemos a la masa multiplicada por la aceleración, que es la fuerza inercial, que es esta que pueden ver acá. Tenemos las rigideces de las columnas, cada columna tiene la mitad de la rigidez porque son dos columnas únicamente, y esa rigidez es multiplicada por el desplazamiento en ese instante en el tiempo en específico, y eso lo que va a dar es la fuerza elástica restitutiva en estas columnas. Pero además de eso tenemos otro sistema de resistencia que básicamente lo que hace es disipar energía, y es este amortiguamiento acá. Este amortiguamiento, como les digo, es realmente parte de la estructura, pero lo estamos modelando por separado. Como pueden ver, es proporcional a la velocidad, porque U con un punto arriba significa velocidad. Entonces esta constante de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Pero más importante que la constante como tal es un parámetro que muchos conocemos, el cual es Z.
Yo sé que si ustedes han diseñado, ya lo han visto, es el cociente de amortiguamiento. Probablemente no lo conozcan con ese nombre, no lo recuerden, pero ya saben que típicamente tenemos un cociente de amortiguamiento entre 2 a 5% para estructuras civiles. Y los que ya han diseñado, una vez más, cuando ven a los espectros de diseño, espectros de respuesta, que más adelante vamos a estar hablando de ellos, los que aún no han diseñado, no se preocupen, vamos a entrar a detalle, a mucho detalle con respecto a los espectros de respuesta. Ya han visto esto, o sea, ya han visto este 2%, este 5%, incluso 7%, dependiendo de lo que estén viendo, ¿no? Puede ser 3% también. Ok, significa entonces que ahora la ecuación diferencial de movimiento tiene un término adicional. Es igual a cero porque está en vibración libre, pero tenemos la fuerza inercial, tenemos la fuerza de amortiguamiento y tenemos la fuerza elástica restitutiva en las columnas. Y todo esto es igual a cero. Bueno, ahora tenemos que resolver la ecuación diferencial. Una vez más, este no es un curso sobre ecuaciones diferenciales, así que les voy a dar la respuesta. La respuesta de la ecuación diferencial es esta. Me parece muy interesante ponerla primero en estos términos porque hay algo que me gustaría que noten acá. Esto es igual que la respuesta cuando estábamos en vibración libre sin amortiguamiento. Lo único que aparece es la constante C1 y C2, pero esas constantes tenían sus propios términos. Voy a regresar para que lo vean. C1 era, por ejemplo, la velocidad inicial sobre la frecuencia natural y C2 era, por ejemplo, en este caso, el desplazamiento inicial. Entonces, es lo mismo que tenemos acá, o sea, tenemos esta respuesta sinusoidal, pero tenemos este término adicional, que es un exponencial elevado a un exponente que es negativo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que esta respuesta es sinusoidal, o sea, que por naturaleza va a vibrar como la anterior, pero con la diferencia de que cada vibración va a ir multiplicado por un término que es exponencialmente decreciente. Es decir, esto es, por ejemplo, E a la menos Z. Recuerden que Z es el cociente de amortiguamiento, que puede ser 2, 5%, 3%, 7%, dependiendo de qué estructura estén viendo o qué material. Omega N, bueno, acá me faltó poner omega N. Si ven omega, es omega N, la verdad que a veces olvido ponerlo, pero es la frecuencia natural multiplicado por T. Entonces, eso es lo que están viendo acá. Esto es el eje Y, que acá lo que tenemos básicamente es el desplazamiento. Y este es el eje X, que básicamente aquí lo que tenemos es el tiempo. Entonces, esta función que está acá se ve modulada o decrecida por la función exponencial que lo envuelve en cada punto. Entonces, cada vez es más pequeño, cada vez es más pequeño, cada vez es más pequeño. Y espero que capten la idea, ¿no? Y lo vamos a ver con Python para que vean la simulación y que quede bastante claro. Bueno, la manera de obtener C1 y C2, que son estos que están acá, es con las condiciones iniciales, o sea, con el desplazamiento inicial y la velocidad inicial. Finalmente, la expresión final va a tener esta forma, va a tener el mismo exponencial modulando la respuesta. La única diferencia es que ahora va a tener mi C1, que es U sub 0 o el desplazamiento inicial, y C2, que es todo esto que está acá. Y bueno, este omega D es y esto es un punto importante que quiero tocar, y de hecho está bien que lo haya dejado, es un buen error haberlo dejado. Este omega D es la frecuencia natural amortiguada. Hay una ligera diferencia entre la frecuencia natural no amortiguada, que es omega N, o sea, la frecuencia natural normal, y omega D, que es la frecuencia natural amortiguada, pero la diferencia es mínima, o sea, es prácticamente imperceptible. Así que para todos los efectos prácticos, siempre que vean la frecuencia natural amortiguada, ustedes lo pueden reemplazar por omega N, porque son para todos los efectos prácticos lo mismo. Quien le diga algo distinto simplemente se dedica únicamente a enseñar, nunca ha diseñado, no sabe lo que realmente es práctico en términos reales. Entonces, bueno, esta es mi respuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en Python rápidamente para que puedan ver la simulación y puedan ver cómo realmente esto va decreciendo. Ok, una vez más, esto ya lo expliqué, ¿no? En la clase anterior lo único que estamos haciendo es importando las librerías de NumPy, de Matplotlib, llamando básicamente a clases de Matplotlib para poder tener renderización y tener figuras. Es todo lo que están viendo acá arriba. Lo importante son acá, son los datos, ¿no? O sea, tenemos una masa, que no puse acá, lo siento, no puse masa. Tenemos una rigidez, que está acá, son 50. Tenemos un desplazamiento inicial, porque recuerden que vibración libre necesita una condición inicial, sino cómo se va a mover. Una velocidad inicial igual a 0 y tenemos un cociente de amortiguamiento Z igual a 0.02. Ok, la frecuencia natural es la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa, y es lo que pueden ver acá. Y el periodo pues es 2pi sobre omega, o sobre la frecuencia natural.
Ahora sé que es el coeficiente de amortiguamiento es 2zm por omega. Esto no es muy importante, la verdad. Bueno, esto no lo expliqué, probablemente no puse cuál era la ecuación para encontrar C, pero acá está. Ustedes lo pueden hacer por su cuenta. La verdad que para términos de realizar este algoritmo, pues solo saber cuál es su valor es importante, de resto no. Una vez más, lo que estamos haciendo acá es introduciendo el tiempo como discreto, ¿no? O sea, como punto finito, básicamente. O sea, y bueno, aquí dije 4 ciclos, pero la verdad que van a ser 10 ciclos. Aquí le puse por 10 veces el periodo. Estoy haciendo paso en el tiempo de 0.02 segundos. Y este es mi vector final que voy a estar evaluando. Entonces, lo que están viendo acá, básicamente, es esta misma ecuación que les voy a mostrar ahora mismo. Esta expresión que está acá, ¿no? Ya está escrita acá, lista para usarse. O sea, muy sencillo. Simplemente lo hacen con NumPy, ¿no? Y listo. Bueno, esta era la anterior. Esta era la vibración libre sin amortiguamiento. Y esta es la que tiene amortiguamiento. Y de resto todo es la geometría del pórtico y lo que es necesario para tener la animación. Así que ya sin más dilación vamos a correr el algoritmo para que lo puedan ver. Y acá pueden ver que esta B está decreciendo. O sea, pueden ver que en cada pico es cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Y si lo hago lo suficientemente largo, pues va a decrecer cada vez más. Y probémoslo. Digámosle no, 10 segundos, no, digámosle 20 segundos. O no 20 segundos, quiero decir. Digámosle 20 ciclos completos. Y ahora pueden ver, o sea, ahora cada vez está decreciendo más y más y más y más. Y la idea es que esto se va a detener en algún momento, ¿no? Porque hay pérdida de energía. Y realmente esa pérdida de energía es una energía que se convierte, ¿no? O sea, estamos siempre recordando la ley de la conservación de la energía. En algunos momentos voy a cortar el gráfico, ¿no? Porque no me puedo poner a esperar todo el tiempo que toma correr. Así que si lo ven que lo corto es por eso. Ok, ahora vamos a ver la respuesta amortiguada ante una fuente externa. Básicamente lo que tenemos ahora es lo mismo con la única diferencia de que ahora tenemos una carga externa que está causando la oscilación. Podría ser perfectamente el suelo moviéndose, pero en este caso vamos a decir que tenemos, por ejemplo, un equipo en el techo. Porque vean, esta carga externa, esta fuente de carga es básicamente de naturaleza sinusoidal, es decir, es una función de seno. Lo que quiere decir es que tenemos una fuente de vibración constante. Pueden pensar, por ejemplo, en una bomba, en un compresor sobre el techo de una estructura que vibran a la misma frecuencia. Entonces tiene una frecuencia de vibración del equipo, tiene una amplitud de carga a ese equipo y bueno, tiene una forma, ¿no? O sea, en la que oscila, en este caso es una forma sinusoidal, es una función de seno. Entonces esto es como un equipo vibrando sobre la estructura. Ahora, me podrían decir, bueno, pero el sismo no es así, el sismo no es sinusoidal. Pero lo interesante sobre esto es lo siguiente. Voy a regresar al caso sísmico para que lo puedan ver. En realidad la fuente excitatoria sísmica es bastante arbitraria. O sea, no está dada por una función definida. O sea, no hay manera de obtener una función para un acelerograma. Quienes han visto un acelerograma están claros de que no hay una función para el acelerograma. Pero hay una técnica muy importante a través de las transformadas de Fourier que nos permite descomponer cualquier señal, y eso lo saben muy bien los ingenieros en sí, los ingenieros electrónicos, quiero decir, y en telecomunicaciones que saben de señales, y es que cualquier señal puede ser expresada como una serie de seno y coseno básicamente, y se puede utilizar transformadas rápidas de Fourier para poder trabajar con esto. Entonces, si cualquier onda, señal o sismo básicamente, que es muy similar a una señal, cualquier acelerograma puede ser descompuesto en seno y coseno, tiene sentido, ¿no?, que estudiemos cómo una función seno, por ejemplo, una carga que tiene una función seno, como por ejemplo puede ser una bomba, un compresor o lo que sea que esté vibrando sobre un edificio, afecta a una estructura. Y luego solo vamos a sumar las distintas respuestas teniendo más seno y coseno, y lo que vamos a tener en ese caso pues es la respuesta ante carga sísmica. Ok, entonces básicamente aquí la mecánica es la misma, o sea, tenemos la fuerza inercial, tenemos la fuerza elástica en las columnas, tenemos la fuerza de amortiguamiento, ¿no?, que está resistiendo, ¿qué cosa? ¿A qué está resistiendo esta vez? Está resistiendo a esta fuente excitatoria externa, que es esta carga sinusoidal que está acá. Omega barra, un término muy importante, es la frecuencia natural de excitación de la carga, es decir, es con qué frecuencia la carga está tratando de mover a mi estructura. Y omega n, que ya hemos hablado, es la frecuencia natural de la estructura como tal. Y eso es muy importante porque vamos a definir un parámetro llamado beta,
que es la relación de frecuencia, y este parámetro juega un papel preponderante porque esto define un fenómeno que se llama resonancia, el cual nosotros como ingenieros queremos todo el tiempo huir de ese fenómeno de resonancia. Ya vamos a hablar de él. Bueno, la ecuación diferencial completa esta vez es esta que está acá. Creo que es bastante autoexplicativa, ¿no? O sea, es lo mismo, con la única diferencia que ahora tenemos este término, es de esta función de fuerza que lo que hace es mover a la estructura. Y bueno, una vez más, no estamos en cálculo, no estamos en física, no vamos a resolver la ecuación diferencial. Si no recuerdan cómo resolverla, hay herramientas para hacerlo: Wolfram Alpha, ChatGPT, Gemini o todas las IAs que existen hoy en día. O pueden ir con su compañero que tal vez sabe matemática o que estudia matemática y les puede ayudar a resolverla. La verdad que es ya solo un ejercicio como de utilidad. ¿Para qué la quiero resolver? Porque quiero sentirme capaz de resolverla. Pero no me va a hacer mejor ingeniero hacerlo, la verdad. O sea, no se sientan mal si no pueden resolver una ecuación diferencial. La verdad, no es lo importante para un ingeniero. Lo importante es poder tomar esto que está acá y convertirlo en algo útil para resolver un problema muy distinto, que es diseñar una estructura, diseñar un edificio, por ejemplo, diseñar un puente, diseñar cualquier cosa que esté oscilando. Pero bueno, ya fuera de esa digresión, continuemos. Ok, entonces la respuesta ahora depende de este parámetro D, de la carga, la amplitud de carga, además de eso, la rigidez de la estructura. Y este parámetro D es muy importante porque este parámetro se conoce como el factor de amplificación dinámica. O sea, porque si recuerden, a ver, si nosotros tenemos que U es igual a P a la carga externa sobre la rigidez, esto es una carga estática básicamente, porque viene de la misma ley de Hooke, que dice que la carga es igual a K por U. Pero esto es estático, no tiene una naturaleza dinámica, no se está moviendo. Pero nuestro problema es dinámico. Entonces, tomamos esta carga estática y la multiplicamos por un factor de amplificación dinámico, que es lo que nos va a decir, ok, debido a la relación de frecuencias que hay, que este beta que está acá, que relaciona la frecuencia natural de la fuente excitatoria, o sea, de eso que está haciendo que mi estructura vibre, a la frecuencia natural de mi estructura, esa relación me va a decir qué tanto se amplifica la respuesta. Y luego este seno de omega barra t menos teta, básicamente lo que hace es que le da la naturaleza oscilatoria al problema. Pero ya vamos a discutirlo a mayor detalle. Ok, si ven este parámetro D, como les digo, depende mucho de esa relación de frecuencia y de el cociente de amortiguamiento. Ok, si nosotros tomamos solo D y lo multiplicamos por P sub 0 dividido por K, que es la fuerza estática, tenemos la carga máxima. Muchas veces vamos a estar interesados únicamente en diseñar para la máxima carga posible que vamos a tener, considerando efectos dinámicos. Esta otra parte que está acá sí es importante en problemas de fatiga, en problemas de, básicamente en lo que quiero ver es cómo un material se degrada, cómo se comporta una estructura a lo largo de un historial completo de cargas, ¿no? O sea, un análisis de tiempo, historia, en problemas de fatiga es muy importante, problemas no lineales, pero en la gran mayoría de los casos solo estoy interesado en la respuesta máxima, que es esta que me da acá, que depende, como les digo una vez más, de la carga estática, que es P sub 0 sobre K multiplicado por un factor de amplificación dinámica. Ok, creo que todos estos términos son claros. Aún no he explicado que este teta se refiere al retraso de la respuesta con respecto a la carga. Es decir, cuando, por ejemplo, piénsenlo, si nosotros tenemos un equipo sobre un techo, sobre una estructura y está vibrando, entonces la estructura no va a responder al mismo compás que la frecuencia del equipo. O sea, en otras palabras, la respuesta sinusoidal de mi estructura no va a estar en fase con la respuesta sinusoidal del equipo, es decir, con la fuente de carga, que es el equipo oscilando, por ejemplo, de esta manera. Es decir, si este es mi equipo, supongan, o sea, esta es el historial de carga de mi equipo, él viene oscilando así. Y mi estructura probablemente va a estar desfasada, es decir, no va a encontrar los mismos picos, probablemente mi estructura va a venir así. Y tiene sentido porque no van a estar completamente sincronizados. Entonces, este ángulo que está acá es un ángulo de fase, que lo que trata de decir o modelar es qué tanto de fase tengo en mi respuesta con respecto a la carga que estoy induciendo externa. Bueno, este término, como les digo, es muy importante, es el factor de amplificación dinámica. Esta gráfica explica muchísimo
Y es que básicamente nosotros podemos medir cuál es el factor de amplificación dinámica para distintos valores de beta. Y recuerden que beta es la relación entre la frecuencia de la fuente excitatoria, o sea, lo que sea que está cargando a mi estructura con una carga de naturaleza sinusoidal, a la frecuencia natural de mi estructura. Y veamos algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, aquí está diciendo, mira, si este término beta tiende a infinito, ¿cómo podría este término beta tender a infinito? Por ejemplo, si la frecuencia natural de mi estructura fuera muy pequeña en comparación a la frecuencia natural de la carga, significa que la carga vibra muy rápido y mi estructura es bastante flexible. Y como mi estructura es bastante flexible, no responde a la carga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si este beta tiende a infinito, vean, o sea, si beta, por ejemplo, empieza a pasar hacia acá, o sea, cada vez se vuelve más grande, entonces el factor de amplificación dinámica es cada vez más bajo. Si el factor de amplificación dinámica es 1, lo que tenemos es meramente la respuesta estática. Pero si beta tiende a un número muy grande, es como si la estructura no responde a la carga. O sea, le ponemos una carga y están tan desincronizadas que la estructura ni siquiera se da cuenta que hay una carga sobre ella. Y tenemos este primer caso que está acá. Ahora, si beta tiende a 0, ¿cómo podría beta tender a 0? Eso podría pasar si la frecuencia natural excitatoria, o sea, de lo que sea que está haciendo oscilar mi estructura, la fuente externa, si es muy pequeña, esa frecuencia natural, significa que esto vibra muy lento. Como oscila muy lento, para todos los efectos, la estructura cree que la carga es estática. Entonces, el factor de amplificación dinámico tiende a 1. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos el caso en el que esta que está acá, o sea, la frecuencia excitatoria y la frecuencia natural de la estructura están sincronizadas, valen 1. O sea, la relación entre ellos es 1, quiero decir. O sea, están sincronizadas. Si esto, por ejemplo, es 500, esto es 500 también. O si esto es 200, esto es 200 también. O lo que sea. Son el mismo número. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una respuesta que se dispara y tenemos un fenómeno que se llama resonancia. Por ejemplo, si tuviéramos un 20% de amortiguamiento, lo cual es bastante alto y no es común para estructuras civiles, entonces podríamos ver que estamos prácticamente doblando la respuesta estática, y más que doblando, porque tendríamos como 2.5. Pero si el amortiguamiento es cada vez más pequeño, esto se dispara y se dispara y se dispara cada vez más. O sea, tenemos un caso que se llama resonancia, del cual vamos a hablar a mayor detalle a continuación. Ok, otro punto importante que no hemos tocado es que las expresiones anteriores son simplificaciones de la respuesta completa, ya que las mismas no incluyen el efecto transitorio, el cual no es de relevancia. Sin embargo, para dar mayor realismo, y es un realismo visual, pues lo vamos a considerar. Es decir, ¿a qué se refiere la respuesta transitoria y la respuesta permanente? La respuesta permanente es lo que estábamos viendo acá, y la respuesta transitoria no la hemos estudiado, y esta parte que está acá. Y usualmente primero se presenta la respuesta completa y después solo nos quedamos con la respuesta permanente, pero yo encuentro más sencillo primero hablar de la respuesta permanente y luego hablar de la respuesta completa. Ok, la respuesta transitoria ocurre porque, por ejemplo, pensemos lo siguiente: si nosotros tenemos una estructura y tenemos un equipo sobre la estructura, y podría ser un sismo también que va a suceder. O sea, al inicio la estructura está quieta, encendemos el equipo, o el sismo inicia, por ejemplo, si fuera un sismo, y la estructura va a responder a ello. Va a responder, pero esa primera respuesta inicial va a ser transitoria, o sea, va a suceder rápido y luego se va a desaparecer. Y lo que va a quedar es la respuesta permanente. Es decir, si es un equipo vibrando, lo que va a quedar es la respuesta del equipo vibrando de manera perpetua. El sismo no es perpetuo, pero la carga no es del todo transitoria, tampoco es permanente per se, pero es una combinación de ambas cosas. No es puramente transitoria porque no es solo una condición inicial, es un acelerograma que a veces es algo largo, ¿no? Que va a hacer oscilar la estructura. Pero bueno, pensemos en el equipo. Entonces el equipo se va a quedar vibrando, digamos, para siempre. Podrían ser meses, años, no sé, pero para todos los efectos prácticos, digamos, para siempre. Entonces va a quedar una respuesta que va a estar siempre ahí, que es permanente. La parte transitoria se va a disipar muy rápido, que solo es el arrancón inicial. Piénsenlo, por ejemplo, cuando encienden un vehículo. Si ustedes encienden un vehículo, si alguna vez han abierto el capó, ven el motor y lo encienden, van a ver que al inicio el motor vibra muy violentamente, pero algo rápido, y luego se queda estable, se estabiliza. Esa estabilización es la respuesta permanente del motor. Y ese arrancón inicial que vieron que el motor brincaba demasiado es la respuesta transitoria. Ok, entonces la respuesta transitoria no estamos interesados, pero yo la voy a mostrar porque para mostrar la resonancia se ve bastante mejor
para cuestiones visuales ver la respuesta transitoria. Luego les voy a mostrar la resonancia con la respuesta permanente. Pero, como les digo, para que lo puedan ver bajo ambos casos y podamos entender por qué descartamos la respuesta transitoria, pues entonces decidí mostrar la respuesta transitoria también. Básicamente, la respuesta permanente es lo que estábamos viendo anteriormente, o sea, es todo esto que está acá. Básicamente esta es una simplificación, o sea, es lo mismo, solo lo que quiero decir es simplificado algebraicamente, pero todo lo que ven acá en esta parte de acá es lo mismo que estábamos viendo allá. Y la parte transitoria tiene esta respuesta que está acá. Recuerden, es muy similar a esto que estamos viendo acá. Como si fuera una vibración libre, como si ocurre bajo una condición inicial. Que no es mentira porque básicamente es la condición inicial, esa velocidad inicial, ese arrancón inicial, un impulso lo que lo causa. Ok, entonces bueno, de igual manera necesitamos condiciones iniciales para determinar los valores de C1 y C2. Esto es C1, esto es C2, no entra en detalle, ¿no? O sea, esto es el desplazamiento máximo, esto es el desplazamiento inicial, esto es seno de el ángulo de fase que habíamos visto. Y bueno, el desplazamiento máximo, recuerden que esto es básicamente el desplazamiento estático. Pero, bueno, me falta que va multiplicado por el factor de amplificación dinámica. Y bueno, este ángulo de fase, esto que está acá. Bueno, todo esto creo que es bastante autoexplicativo. Como les digo, no voy a entrar en detalle. Y esto que pueden ver acá, entonces, es la respuesta completa. Que, como les digo, tiene la parte transitoria, que es bajo la condición inicial, bajo el arrancón inicial. Y la respuesta permanente, que es lo que queda y lo que realmente interesa. Entonces, lo que me interesaba mostrar acá, más que todo, es este caso de resonancia. Es decir, ¿qué pasa si las relaciones de frecuencia beta, o sea, la frecuencia excitatoria entre la frecuencia natural de mi estructura se acercan a 1? Veamos qué pasa. Ok, entonces acá tenemos un código en Python. Esto es lo mismo que hemos estado hablando, no lo voy a explicar de nuevo. Bueno, estos son los mismos datos, básicamente. Tenemos un dato adicional que es este omega barra, que es la frecuencia de excitación de la fuerza, cualquiera que sea la que está excitando mi estructura. Y bueno, del resto tenemos los otros parámetros de lo que hemos estado hablando. Tenemos el factor de amplificación dinámica, tenemos el ángulo de fase, que es teta, tenemos la respuesta estática máxima, perdón, la respuesta estática como tal, la respuesta pico, ¿no? Que es la respuesta estática multiplicado por el factor de amplificación dinámica. Tenemos la frecuencia natural amortiguada, que como les digo, para todos los efectos realmente no es importante, lo podemos tomar igual que la frecuencia natural. Así que de hecho lo que vamos a hacer para demostrárselo es que voy a eliminar o comentar esa frecuencia natural amortiguada. Luego aparece acá, vamos a ocupar la frecuencia nada más natural, omega n. Y listo, ahí debería de correr. Como les digo, o sea, realmente la frecuencia amortiguada y la frecuencia no amortiguada tienen el mismo valor para todos los efectos prácticos y no nos va a causar diferencia. Entonces, bueno, continuando. Recuerden que la expresión que tenemos que resolver es esta que está acá. Lo que tenemos acá es la expresión separada por parte en la respuesta transitoria y la respuesta permanente. Y tenemos un if acá porque podríamos tener un problema numérico, ¿no? Y es que, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, la frecuencia natural sea igual a 0? Bueno, en este caso vamos a decir que B vale 0. Pero en el caso que la frecuencia natural sea mayor que 0, entonces, bueno, este es un número muy pequeño porque en la realidad, para términos numéricos de algoritmo, no existe el 0 como tal, el 0 completo. Así que lo que estamos haciendo es ocupando un número muy pequeño. Y decimos, ok, si esto no es 0, entonces vamos a ocupar esta B. ¿Qué esta B? Esta vez no es nada más que C2 y A es C1. A que está acá es C1, solo pues, fue programado así como A y B, bueno, pero si quieren lo puedo cambiar por C1 y C2, pero la verdad que no va a hacer ninguna diferencia, o sea, solo es cuestión de cómo le llamamos acá. Y bueno, tenemos C1, tenemos C2, como les digo, este if es solo en caso de que la frecuencia natural sea 0, entonces me va a decir que C2 vale 0. Y luego, todo esto que está acá, pues es la respuesta transitoria. Recuerden, la respuesta transitoria es esta parte que, bueno, es esta parte que está acá, con C1 y C2 sustituido. Y esta parte que está acá, pues es la respuesta permanente. Que les dije que esto que está acá, pero simplificado, ¿no? Para efectos prácticos, es esto que está acá. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Ok, entonces dice que la respuesta es la suma de la respuesta permanente y la respuesta transitoria. Lo puse de esta manera para comentarlo luego. Pude haber puesto la respuesta transitoria de primero, ¿no? Porque es más lógico, pero luego quiero comentar esto, entonces lo escribí de esta manera. Bueno, y el resto ya es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo de siempre. Entonces vamos a correrlo. Y pueden ver.
Pueden ver que la relación de frecuencia acá es 0.98, es muy cerca de 1 y pueden ver cómo la respuesta va aumentando, aumenta, 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 es cada vez más grande, es cada vez más grande, va creciendo. ¿Qué está haciendo? Está entrando en resonancia porque esta relación de frecuencia se está acercando a 1. Y bueno, ¿cómo pasa que esas relaciones de frecuencia se acercan a 1? Bueno, porque depende de la raíz cuadrada de K y M, recuerden, y dependen de la frecuencia de excitación. Entonces, en este punto, lo que hice fue que jugué con la rigidez de manera que le hiciera coincidir más o menos con la frecuencia de excitación del sitio, o sea, la frecuencia externa del equipo que está vibrando. La raíz cuadrada de la rigidez que yo elegí sobre M, entonces está coincidiendo, o sea, esta frecuencia natural está coincidiendo con la frecuencia de excitación del equipo que está moviendo mi estructura básicamente. Ok, ¿qué es lo otro que les dije? Bueno, lo otro que les dije es que si yo, por ejemplo, vengo y comento esta parte de la respuesta transitoria, es decir, no me interesa, entonces lo voy a comentar y solo quiero quedarme con la respuesta permanente, que es la que realmente me importa, pues pueden ver que voy a tener prácticamente lo mismo, pero se va a eliminar esa parte inicial que iba aumentando poco a poco, y es básicamente lo que me queda la respuesta bajo el equipo oscilando, y como el equipo está oscilando a la misma amplitud todo el tiempo, indefinidamente, entonces pues me quedan estos picos constantes. Pero no es que no haya pérdida de energía, sí hay pérdida de energía. O sea, no es que este sistema no sea amortiguado, sí es amortiguado. Lo que pasa es que el equipo tiene la misma amplitud y al tener la misma amplitud lo que va a hacer es excitar el sistema constantemente. Entonces por eso pueden ver estos picos así. Ok, acá tengo otro algoritmo en el que ya tengo únicamente, bueno, ahorita lo que voy a hacer es de nuevo comentar en este nuevo algoritmo la respuesta transitoria, solo quedarme con la respuesta permanente porque quiero ver algunas cosas interesantes de las que estábamos viendo acá. Por ejemplo, teníamos el caso en el que la relación que había entre la frecuencia excitatoria y la frecuencia natural tendía a infinito. Eso significaba que esta frecuencia natural era muy pequeña, teníamos un problema, una estructura muy flexible. Y entonces lo que iba a pasar es que la respuesta iba a ser casi nula. Entonces veamos si eso sucede. Entonces venimos acá y decimos, ok, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo que podemos hacer es tomar la rigidez de mi estructura y bajarla a 1, por ejemplo. Bueno, y además de eso, puedo hacer algo más. Puedo poner menos ciclos de oscilación para verlo mejor. Y corremos. Y ahí pueden ver. La verde que está acá es la función de fuerza. O sea, este es como el equipo vibra. Y lo azul es como mi estructura responde. Pueden ver que mi estructura pobremente responde, o sea, apenas se desplaza, mientras que la carga proveniente del equipo es muy alta, o sea, básicamente están completamente desincronizados. Y aquí pueden ver que esta relación entre omega barra a omega n está tendiendo a un número muy grande, 9.8 por ejemplo en este caso. Ok, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos probar el otro caso. El otro caso es cuando este tiende a 0, es por ejemplo cuando la frecuencia natural del equipo es bastante baja, quiere decir que vibra muy lento y como les digo, para todos los efectos la estructura piensa que es una carga estática. Veamos si eso pasa. Ok, entonces acá lo que hemos hecho ya es que hemos cambiado la rigidez, ahora tenemos 1000 de rigidez. Como les explicaba, esta es la frecuencia de la fuente excitatoria, es ahora muy baja para que la estructura piense que esto es algo estático, estamos utilizando 0.1. Bueno, aparte de eso, otra cosa muy importante es que necesitamos poner una ventana de tiempo lo suficientemente grande para poder visualizar lo que va a suceder, porque recuerden que esta carga va a suceder muy lento. Entonces necesitamos incrementar la ventana de tiempo. En este caso estamos diciendo como si fueran 50 ciclos. Bueno, aparte de eso podemos saber cuánta es la carga que esperamos, porque recuerden que cuando el factor de amplificación dinámica 1, entonces la carga que estamos esperando básicamente, o la respuesta quiero decir que estamos esperando, esta respuesta es la respuesta estática, que no es más que tomar 10, que es la carga, y dividirlo entre 1000, lo cual es 0.01. Entonces eso es lo que deberíamos de obtener. Ahora vamos a correr el script para ver si obtenemos eso. Entonces pueden ver cómo esto va sucediendo muy lento. Esta es la respuesta en metros. Y pueden ver que el máximo valor que va a encontrar es 0.01, como hemos predicho. Pero le va a tomar bastante tiempo hacerlo. Para todos los efectos prácticos, la estructura piensa que esta carga es estática. Y básicamente cuando nosotros calculamos la respuesta, es como si la respuesta fuera bajo una carga estática. Un desplazamiento estático, entre comillas.
Pueden ver acá que el factor de amplificación dinámica es 1. Y ya por último, no, o sea, hablando sobre la resonancia, podemos, por ejemplo, ver en estas pruebas, que son pruebas de laboratorio, lo que hemos venido hablando, como distintas frecuencias, por ejemplo, afectan a distintas alturas de edificaciones o estructuras. Está tratando de simular edificaciones. Otro punto muy interesante es que la frecuencia, ya para efectos prácticos en muchas ocasiones, en lugar de hablar de frecuencia natural, que estamos hablando de la frecuencia o el número de oscilaciones que suceden en una ventana de tiempo igual a 2pi, que son 6.28 segundos, a veces queremos simplemente saber cuántas oscilaciones ocurren en un segundo. Entonces tomamos la frecuencia natural y la dividimos entre 2pi y obtenemos una frecuencia. A veces es muy práctico trabajar así. Entonces acá pueden ver cómo distintas frecuencias afectan a distintas alturas. Por ejemplo, 4 Hz afecta a este. Básicamente está entrando en resonancia. Y si, por ejemplo, vamos a adelantarlo un poquito, 6.35 Hz afecta a esto, o sea, mayor frecuencia, vibra más rápido, afecta a este porque este es más rígido y este es más rígido todavía. Entonces, cuando aumentamos la frecuencia aún más, vamos a afectar a este que está acá, 11.35 Hz. Y como les digo, o sea, la frecuencia en hercios no es más que tomar la frecuencia natural y dividirlo entre 2pi. Y el fenómeno de resonancia es muy importante porque, por ejemplo, pueden pensar en este problema de, recuerdan la cantante de ópera, ¿no? Que tiene el vaso de vidrio, entonces lo golpea con una cuchara y lo escucha. Básicamente lo que está escuchando es cuál es la frecuencia a la que oscila ese vidrio. Entonces lo que luego hace es que trata de ajustar sus cuerdas vocales de manera tal que entre en resonancia, o sea, las ondas que salen de su voz no entran en resonancia con la frecuencia natural del vidrio o ese vaso, y lo que pasa es que el vaso se termina rompiendo, como pueden ver acá. Otro caso bastante interesante es, como por ejemplo, cuando tienen un columpio, ¿no? Empiezan a empujar en el columpio en el momento exacto y cada vez lo columpian más y más y más alto. Y bueno, otro caso, pues por ejemplo, este Tacoma Narrow Bridge Collapse en 1940, pueden ver cómo está vibrando excesivamente porque probablemente la frecuencia excitatoria del viento estaba en sincronía con la frecuencia del puente y terminó colapsando. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que mi correo también está ahí siempre. Si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo y siempre estoy abierto a ayudar. Y también, por favor, síganme en mis perfiles de Facebook, Entendiendo Estructura, y en mi perfil de LinkedIn, Eric Osorio. Una vez más, compartan este video, por favor, entre sus colegas de ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, inclusive que estén interesados en este tópico, que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir subiendo material como este. Y bueno, ha sido un placer. Como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.